Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. La bendición sea sobre ustedes. Hoy nos vemos precisados a presentar nuestro mensaje dominical usando este medio de comunicación. Esto lo justificamos en virtud de la situación mediática que vive el mundo entero y ahora nuestro amado país, México. Lo justificamos porque somos obedientes a la palabra de Dios, porque obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, porque obedecemos a Dios mismo. Lo justificamos porque obedecemos a nuestras autoridades, tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Lo justificamos porque nos sometemos también a nuestras autoridades civiles. Nos sometemos también a nuestras autoridades sanitarias. Y hay un asunto especial por el cual justificamos el estar transmitiendo ahora nuestro mensaje por esta vía y no estar congregados en el templo, por el amor al prójimo, por el amor a nuestra familia, por el amor a nuestros hijos, por el amor a los que nos rodean. Nos cuidamos y los cuidamos a ellos. Vamos a estar atentos a lo que dice la palabra de Dios en este día. Vamos a disfrutar esta palabra y veremos cómo trae gran regocijo a nuestro corazón, pero la palabra de Dios también va a traer gran seguridad en tu vida, en la vida de los que te rodean, y también traerá una gran bendición, una unción nueva. Cada vez que te escuchas la palabra de Dios o cada vez que lees la palabra de Dios, aun cuando hayas en varios un mismo pasaje, siempre te traerá una unción fresca. Vamos a disfrutar de esta palabra que hoy tiene el Señor para nosotros. Te alabamos, Señor, y bendecimos en este día, porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que estés con nosotros y que tú seas, que tu Espíritu Santo sea el que mueva los corazones para recibir tu palabra. Amén. Hace 600 años antes de Cristo, había un rey que se llamaba Joacim, rey de Judá, cuyo reinado se caracterizó por la violencia, por la injusticia, por la sangre derramada de su mismo pueblo. Y surge un profeta de los escogidos de Dios llamado Habacuc. Habacuc quiere decir abrazar, abrazado por Dios, abrazar la palabra de Dios. Y este Habacuc se preguntaba y se dirigía a Dios preguntándole por qué estaba sucediendo eso, por qué sufría el pueblo, por qué sufrían los justos. Y Dios tiene que responderle respecto de lo que estaba sucediendo. Se había olvidado el pueblo de Dios de Dios mismo, y entonces tenía que mandar palabra el Señor. Al revelarle a Habacuc que sería invadido el pueblo de Dios por los caldeos, entonces entiende Habacuc cuáles son los propósitos de Dios. Y en el capítulo 3 de Habacuc hay una oración poética de este profeta, en donde él entiende la palabra, y al ser revelada la palabra, él hace una oración de intercesión. Pero me enamora, me impacta esta parte de esa poesía, de esa oración poética en Habacuc 3. Él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En la calamidad que sufría el pueblo de Judá, el pueblo de Israel en ese tiempo, Habacuc estaba intercediendo por su pueblo y elevaba a Dios esta oración. Y cómo no, si el pueblo de Dios es el pueblo hecho de las manos de Dios. Por eso la declaración: pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Porque
El mismo pueblo de Dios es la misma obra de Dios. Y Habacuc oraba y decía, aviva la obra en medio de estos tiempos. Y tal vez estos tiempos nos sirvan para reflexionar y volver nuestras miradas a Dios y entonces pedirle a Dios, aviva tu obra en tu iglesia en medio de los tiempos. Siendo pues su pueblo, siendo su iglesia, siendo el redil. Hoy meditaremos en un pasaje que no tengo temor en decir que es el más leído tal vez de los salmos. Casi no tengo temor de equivocarme en decir que este salmo maravilloso es el más memorizado y lo hemos leído una y otra vez, pero siempre trae una palabra fresca de alivio, de regocijo y de seguridad cada vez que lo leemos, cada vez que lo meditamos. Me refiero al Salmo número 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos que nos da la oportunidad de recordar el cuidado de Dios tiene por ese pueblo, por esa iglesia, por ese redil, por esas ovejas que están dentro de su redil, y nos obliga a volver nuestra mirada hacia el Dios lleno de poder, lleno de fuerza, lleno de generosidad. Cuando comparamos las expresiones del salmista David, que expresa en este Salmo número 23, cómo se refiere a la provisión divina de Dios en su vida, no podemos dejar de pensar en los textos bíblicos que nos mencionan en el Nuevo Testamento y que se relacionan con el buen pastor de Jesús. Jesucristo mismo dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El apóstol Pedro también mencionaba esto, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O la declaración del apóstol Pablo en Hebreos 13:20, cuando dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y no nos queda más que pensar que el pastor al que se refiere el salmista David en el Salmo 23 es el mismo buen pastor al que hacen mención los evangelios. Qué hermosa figura, el pastor y las ovejas. La figura pastoril de los tiempos de David, quien sabía perfectamente de qué se trataban, porque él había realizado ese oficio hermoso, ese oficio maravilloso. Cuando él se da cuenta de lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, una vez que lleva el alimento a sus hermanos, y se da cuenta de que no querían enfrentar a Goliat, quien los retaba, los ofendía, se paraba cada día y ofendía al pueblo de Israel. Entonces David se presenta, y David se presenta como un valiente que quiere enfrentar a Goliat, pero lo minimizan y no le dan crédito a sus palabras. El mismo rey Saúl, delante de él, le dice que no podrá. Al quererle poner la armadura, David la rechaza y dice, no podrás. Pero cuando David presenta su currículum, presenta las experiencias que él tenía en su oficio pastoril. Ahí en el primer libro de Samuel dice David, respondió David a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué maravillosas experiencias podría narrar David respecto de lo que él sentía como pastor de sus ovejas. Las amaba tanto que era capaz de ir a enfrentar el peligro, arriesgar su vida para poderlas rescatar del peligro, para poder
rescatar su vida, para poderlas dejar en un lugar de protección y de seguridad. Maravillosa experiencia que narraba David, y por eso se atrevía a usar esta analogía en su relación con Dios. Es decir, la analogía de pastor, oveja, para referirse a esa relación que él tenía tan maravillosamente establecida con Dios. Solo que hay una diferencia. En esta analogía que él presentaba, él no era el fuerte. Él se presentaba como la oveja, él se presentaba como el débil, él se presentaba como el que necesitaba la protección del buen pastor. Ya no era el pastor, era la oveja. Y él reconocía a Jehová como su pastor. Y veamos, hermanos, cómo que este salmo que hemos repetido en muchas ocasiones puede darnos un aire de frescura y una unción de alivio ante la calamidad de los tiempos que estamos viviendo. Primero, tenemos que entender que el salmista presenta una relación de pertenencia. Me quedo pensando en por qué la palabra de Dios te compara o nos compara con una oveja. ¿Por qué compara a los creyentes como ovejas? Bueno, David lo sabía, y David por eso decía: Jehová es mi pastor. Y él sabía que las ovejas son frágiles. A una oveja sin lana, cuando le quitas la lana, se ve con un cuerpo tan frágil que parece que se va a quebrar. Una oveja, David sabía que si se extraviaba no puede regresar a su camino. Si una oveja abandona la manada, se separa de la manada, no puede regresar por sí sola al camino, como lo hacen otros animales, como lo hacen los gatos, los perros. Usted puede abandonar a un gato a 3 kilómetros y el gato regresará a su casa. Pero una oveja se extravía, una oveja se pierde, y una oveja no regresa por sí misma a su casa. Una oveja no puede saltar a los brazos de su amo, de su pastor, porque no puede. Es tan débil que no puede saltar. El pastor la tiene que cargar, el pastor la tiene que echar en sus hombros, y si está enferma, el pastor la tiene que trasladar para su curación. Una oveja, si se queda atorada, no puede zafarse. Si nadie la saca de donde se queda atorada, muere irremediablemente. Una oveja necesita la guía del pastor, pero no la guía de cualquier pastor. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Una oveja necesita la guía del buen pastor. Por eso David, en esa expresión de una determinante posesión, decía: Jehová es mi pastor. Y más que nada reconocía que él le pertenecía a Jehová. La declaración debe de salir de un corazón y una mente convencida de que así es. Porque cuando sale de una mente convencida, de un corazón convencido de que Jehová es mi pastor, entonces implícitamente yo declaro: yo soy oveja de Jehová. Y cuando yo implícitamente reconozco que soy oveja de Jehová, entonces estoy en la disposición de hacer todo lo que Dios, mi pastor, mi buen pastor, me lo diga, para salir de adelante en esta vida. Muchas cosas vienen por delante, pero si Jehová, mi pastor, está delante de mí, me siento seguro, me siento protegido. La expresión del salmista es individual. Jehová es mi pastor. De ahora en adelante no será lo que yo creo, sino lo que Dios me dice que tengo que hacer. No será el camino que a mí me parece correcto, sino el camino que Dios me guía. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. La expresión del salmista es individual, y así un avivamiento individual trae consigo un avivamiento colectivo.
Cuando dentro del pueblo de Dios uno reconoce individualmente, Jehová es mi pastor, y sale desde su interior, entonces empezará un avivamiento colectivo de la iglesia. Estos tiempos son para volver nuestra vista a Dios y reconocer que Él es mi pastor y que sin Él no puedo hacer nada. En estos tiempos tenemos que volver nuestra vista a Dios y declarar: Jehová es mi pastor. Porque desde nuestro interior tiene que salir esa necesidad de tener a Jehová como nuestro pastor. Bien le decía Jesucristo a la samaritana: el agua que yo te daré será una fuente de agua que brote, que salte para vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: de tu interior correrán ríos de agua vida, porque la necesidad de que Jehová sea mi pastor tiene que salir desde dentro para que sea efectiva en el exterior. Hoy te invito a que tú digas, repítelo junto conmigo: Jehová es mi pastor. ¿Lo repetimos? Jehová, ahí en tu casa repítelo: Jehová es mi pastor. ¿Y por qué no repites junto conmigo: Jesús es mi buen pastor? Repítelo: Jesús es mi buen pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a la segunda parte de esta frase. La segunda parte de esta frase dice: nada me faltará. Y normalmente la gente piensa que la ausencia de cosas materiales es la que nos tiene en la derrota, y la abundancia de las cosas materiales es la que nos da la victoria. Los tiempos que vivimos, afectados por la pandemia del coronavirus, son tiempos que nos hacen ver cuán frágil es el hombre. La pandemia, la enfermedad ataca al joven y al viejo. La enfermedad ataca al rico y al pobre. La enfermedad ataca al atleta y al débil. Y no hay diferencia, somos tan frágiles que podemos caer en una condición de enfermedad por la fragilidad que tenemos. Y entonces podemos tener todas las riquezas de la tierra, pero cuando estamos enfermos, no hay remedio. Nadie podrá rescatarte. La fragilidad del hombre es vista, y Dios advierte en muchos momentos de la palabra, de su palabra, sobre la necesidad de confiar en las riquezas del mundo. En el Salmo 52, Dios hace un tratado, el salmista hace un tratado sobre la insensatez del hombre en confiar en las riquezas. Y él dice que en una declaración del justo, en el versículo 7 del Salmo 52, dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Ya nos hemos dado cuenta que en la fragilidad del hombre cualquiera puede caer. Pero la frase de David, nada me faltará, es un resumen de todas las bendiciones que David espera y sabe que tendrá del buen pastor. Y nada me faltará no está condicionado al aspecto temporal, material, el tiempo que vivimos en la tierra. Nada me faltará no es una expresión temporal, sino es una expresión eterna, donde tenemos bendición eternamente. Los bienes materiales quedan de lado. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio según San Lucas narra que entre la multitud un hombre le dijo: Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Jesucristo le dice que no está para eso, pero él hace alusión al confiar en las riquezas y le dice lo siguiente: les dijo a todos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros
y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremendo. El que confía en las riquezas confía en falsas expectativas. Nada me faltará, tiene que ver con otras cosas más profundas. Nada te faltará en la tierra y nada te faltará en lo eterno. Y tengo que rescatar 4 palabras de esta parábola que enseña nuestro Señor. 4 palabras que dicen, repósate. El rico decía, le diré a mi alma, repósate, come, bebe y regocíjate. Y rescato estas 4 palabras porque era su deseo y no podía cumplirlo, puesto que esa noche irían por él. Pero estas 4 palabras las goza el que está en el redil del buen pastor. Lo veremos en el próximo mensaje del Salmo 23. Juan, el evangelista, en el capítulo 10 registraba las palabras de nuestro Señor que decía, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es una provisión de libertad, es una provisión de abundancia. ¿Y qué más si nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? Gracias a nuestro Dios, porque nos da esta seguridad de que estaremos en su redil y que habrá una libertad y que cada vez que Él nos traslade a alimentarnos, nos va a alimentar en lo material y nos va a alimentar en lo espiritual. Por supuesto, si creemos en la palabra de Dios, entonces podemos elevar un grito de júbilo y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchos creen que el ser oveja nos hace débiles, pero Dios se glorifica en la debilidad de nosotros, y en esa debilidad que nos hace fuertes. Se me venía a la mente una frase de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno heredó el reino 350 años antes de Jesucristo. El rey había sido muerto. Él, muy joven, tenía que tomar el liderazgo de ese reinado. Y dentro de muchas frases bellas, porque él tuvo grandes maestros filósofos, dentro de muchas frases bellas, una de ellas es esta. Alejandro el Magno dijo, no tengo miedo de un ejército de leones dirigido por una oveja. Tengo miedo de un ejército de ovejas dirigido por un león. ¿Y sabes una cosa? Somos un ejército de ovejas dirigidos por el león de la tribu de Judá. Digamos con orgullo, con seguridad, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nos va a hacer fuertes, nos va a hacer seguros, nos va a hacer sin temor. Enfrentaremos este y próximos peligros glorificando el nombre de Dios. Espero que hayas disfrutado de esta primera parte del Salmo 23. Te espero el próximo domingo para que escuches la segunda parte. Hoy oraremos, pediremos a Dios porque nos bendiga, te bendiga a ti, me bendiga a mí, bendiga a todos los que nos rodean, bendiga estas ciudades, esta región lagunera que se conforman, Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, San Pedro, todos. Vamos a orar por esto, vamos a orar porque pronto acabe esta situación, pero que sobre todo vamos a orar porque en este momento la gente vuelva su vista al buen pastor, especialmente a la iglesia, que se provoque un avivamiento, la necesidad, las ganas de estar adorando y congregándote, que lo que ahora no podemos hacer, tengamos oportunidad de hacerlo pronto. Oramos en el nombre de Cristo. Padre, bendigo tu precioso nombre, tu misericordia y tu bondad
porque eres bueno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido, nos sigas bendiciendo, nos sigas protegiendo, pongas sensible el corazón de los cristianos, de los creyentes, de tu pueblo, de tu iglesia, de los que están en tu redil, y pongas sensible el corazón de la gente para que vuelva tu vista a ti, su vista a ti, Señor. Gracias, tu amor y tu misericordia por siempre. Mis amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes, el Rey soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el gran pastor de las ovejas, esté siempre con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Baby